gracias por estar acá, tomarse un tiempo para de pronto discutir y obtener un poco de conocimiento. Nosotros, pues la idea de cuando empezamos las rotaciones en el primer año veíamos que existía como una alta tasa o más bien una mayor frecuencia de espondilodicitis de las que realmente eran reportadas en los libros. Entonces de ahí surgió como la idea y, y el término falla no estaba dentro de como el estándar para toda la población, porque incluso es difícil definir cuándo falla un paciente con espondilodicitis cuando es tan larga la infección y se considera una osteomielitis. Entonces, de ahí surgió como nuestra iniciativa y nuestra motivación para enfocarnos en este trabajo. Lo que quisimos buscar fueron los factores clínicos para clínicos asociados al falla de la terapia médica o quirúrgica en pacientes hospitalizados con espondilodicitis en dos centros de alta complejidad de la ciudad de Medellín. El trabajo fue elaborado por nuestro compañero Jaiber y el que les presenta, y él va a continuar la presentación. Jaiber. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, señor. Gracias. Gracias por esa presentación, profe Ignacio. Bueno, en aras de tiempo vamos a avanzar entonces con la presentación. Estos son los, dale atrás por favor, Rubén. Estos son los participantes del trabajo, los investigadores, como lo mencionó el compañero Rubén, él y yo, Jaiber Arias, los asesores. Entonces, por la parte temática tuvimos al doctor Julián Felipe Zuluaga, que bien sabemos es neurocirujano subespecialista en columna, y la parte metodológica fue asesorada por el doctor Oscar Villada, médico epidemiólogo del Hospital San Vicente Fundación. Siguiente. Bueno, a manera de introducción, empecemos definiendo la patología de la que hablamos. Sabemos que la espondilodisquitis es una infección que compromete el cuerpo vertebral y los discos intervertebrales con infecciones de diferente naturaleza, como la vemos ahí, de origen piógeno, granulomatoso, parasitario o fúngico, dependiendo de la ubicación del compromiso de la infección, específicamente hablando de las estructuras específicas de esa zona. Podemos hablar de osteomielitis si hay un compromiso epifisiario, o disitis si es un compromiso puro del disco. Esto es una patología más frecuentemente reportada en niños, y sabemos que esta es una enfermedad generalmente relacionada con una infección o un foco infeccioso en otros orígenes y que por vía hematógena tiende a comprometer esta zona. También se han descrito mecanismos de infección por contigüidad o infección directa o inoculación directa. Siguiente. Epidemiológicamente hablando, sabemos que en la literatura se describe una incidencia amplia, en un rango amplio, como lo vemos ahí, de 2.4 a 6.5 por 100.000 habitantes. La edad promedio de infección está en los 50 años, aunque se describe recientemente hubo un pico en edades más jóvenes, alrededor de los 20 años, por el aumento de la infección por HIV. La patología afecta generalmente más al género masculino, hasta 5 veces más en comparación con las mujeres, y sabemos que todo esto se ha relacionado con un aumento de la longevidad de la población, como lo vemos en la gráfica de la parte superior derecha, con la franja de color amarillo, en la cual vemos que la población adulta o mayor de 65 años es mayor con el tiempo, ha aumentado, y obviamente la disponibilidad en los diferentes centros de imágenes con mayor sensibilidad para el diagnóstico, como la resonancia. La mortalidad también se describe en la literatura con un rango bastante amplio, yendo del 2 al 20% en diferentes estudios, con secuelas neurológicas reportadas de alrededor del 22%, y lo que definen como recaídas infecciosas en un tercio de los casos. Esta patología adquiere gran importancia para nosotros, dado el impacto funcional que genera la compresión medular, con sus subsecuentes secuelas neurológicas permanentes, como la vemos ahí. Se asocia clásicamente a múltiples factores de riesgo, siendo la diabetes mellitus la más la comorbilidad más frecuentemente reportada, y múltiples otras enfermedades debilitantes, como la vemos en la lista.
El diagnóstico parte desde la clínica y hay unos criterios definidos por la ITSA desde el 2015 para sospechar esta enfermedad. En todos estos 4 criterios, el dolor espinal, el dolor en la región de la columna es un factor común y en cada una de estas hay un factor diferente que debemos contemplar. Por ejemplo, si hay dolor y fiebre, dolor y elevación de reactantes de fase aguda, dolor y antecedentes o historia de bacteremias o infecciones endocárdicas, y lo otro, que haya presencia de fiebres y síntomas neurológicos. Esto se debe haber presentado más en promedio entre los 2 y los 4 meses desde el inicio de los síntomas. Entre los métodos diagnósticos clásicos se han definido entonces la radiografía. Sabemos que hay unos hallazgos descritos que sugieren la enfermedad, sin embargo, son poco específicos. Para eso se requiere entonces un tiempo de infección de al menos 2 semanas para poder encontrar estos hallazgos. Siguiente. También se describen hallazgos característicos en la tomografía, principalmente por los cambios óseos. Como bien sabemos, es un estudio ideal para estudiar estructura ósea y es una enfermedad que si es de origen granulomatosa, como por tuberculosis, pues por tomografía es posible sospecharlo con mayor frecuencia. Pese a todo esto, la método de estudio gold estándar hoy en día, como ya lo había mencionado, es la resonancia, que tiene unas características claramente definidas de hipointensidad en T1, hiperintensidad en T2 y captación del contraste. Sabemos que en la mayoría de las sociedades de columna hoy en día incluso consideran que la imagen es un estudio diagnóstico para establecer esta patología. Siguiente. Ahora sí, hablemos entonces de lo que encontramos como falla del tratamiento, que es uno de los objetivos principales del estudio. Como lo mencionó el compañero Rubén, lo que motivó de alguna manera a realizar este estudio es conocer este concepto de falla del tratamiento en nuestra población y se define entonces como la presencia de uno más de las siguientes eventos o circunstancias. La presencia de dolor sin modulación tras 4 semanas de tratamiento médico-quirúrgico ideal o dirigido para este paciente, un deterioro de la función neurológica tras 2 semanas de tratamiento, la persistencia de la elevación de los reactantes de fase aguda tras 4 semanas de tratamiento, o que tengamos un crecimiento del germen previamente identificado tras el mismo tiempo de tratamiento. Y tras realizar entonces una revisión del tema y conocer cómo estamos en el medio en cuanto a lo que nos motivó a realizar el estudio, encontramos que en Latinoamérica no hay estudios fuertes, no hay ni siquiera estudios que enfoquen una población a tratar de identificar qué es falla del tratamiento y qué se relaciona a lo mismo. Entonces, eso nos llevó a tratar de conocer los factores relacionados con la falla terapéutica y de paso definir el pronóstico de estos pacientes, pues conociendo la importancia vital y funcional que genera la enfermedad. Eso nos llevó entonces a la pregunta de cuáles son los factores característicos o las características clínicas y paraclínicas y terapéuticas asociadas entonces con la falla del tratamiento médico quirúrgico, y para eso decidimos entonces acudir a 2 hospitales de alta complejidad de nuestro medio en un rango de tiempo entre el 2015 y el 2019. Muy bien. Los objetivos generales del estudio, entonces, el objetivo general fue determinar las características clínicas, paraclínicas y terapéuticas, como ya lo mencionamos, y dentro de los estudios específicos nos propusimos describir las características clínicas, específicamente hablando de signos, síntomas, indicaciones de manejo médico y quirúrgico, también conocer elementos paraclínicos propios de esa atención y las características demográficas de los pacientes. También nos propusimos determinar las comorbilidades, definir los criterios de inestabilidad espinal en estos pacientes y el no diagnóstico histológico por diferentes métodos asociados para la falla del tratamiento médico quirúrgico. Además,
también intentamos evaluar las técnicas quirúrgicas que se asociaron con la necesidad de reintervención quirúrgica en los pacientes con espondilitis anquilosante. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la metodología. Como bien saben, el estudio fue enfocado como un estudio de observación de casos de controles anidados. Cuando hablamos de anidados, ya que se tomó la muestra de la población de una cohorte de pacientes con diagnóstico de espondilodicitis, atendidos en los dos centros ya descritos. La población que enfocamos el estudio fueron todos los pacientes mayores de 18 años, hospitalizados entre enero del 2015 y enero del 2019 en el Hospital Universitario de San Vicente de Paúl y la IPS Universitaria, Clínica León 13, que son sitios de referencia y captan mucha población con muchas comorbilidades, entre ellas las que nosotros queríamos estudiar. Los criterios de inclusión para ellos fueron pacientes mayores de 18 años, que tuvieran estudios imaginológicos, tanto tomografía como resonancia, que fueran consistentes con el diagnóstico de espondilodicitis, el cuadro clínico característico de la espondilodicitis, como ya lo escribió el compañero, el compromiso vertebral de uno o varios niveles, los pacientes intervenidos o no quirúrgicamente, y aquellos que recibieron una terapia médica para el manejo de espondilodicitis piógena o tuberculosis. Los criterios de exclusión fueron todos aquellos pacientes que la mielopatía, la radiculopatía o el dolor lumbar axial o el dolor a nivel espinal axial fuera explicado por otra patología que no fuera espondilodicitis, aquellos que tuvieran asociados metástasis y aquellos que en los registros no tuviéramos información acerca de las características que buscábamos. Para hacer como un énfasis, cuáles fueron los casos y los controles. Los casos son todos aquellos pacientes que caben dentro de la definición de falla del tratamiento médico quirúrgico, y los controles son todos los pacientes que respondieron a la terapia médica o a la terapia quirúrgica inicialmente instaurada. Les repito, la falla de casos y aquellos controles fueron aquellos con buena respuesta. En los registros que obtuvimos en los ambos centros fueron 325 historias, los cuales fueron determinados como que se decantaron a través de la codificación diagnóstica para el CIE-10, todo lo que tuviera compromiso vertebral infeccioso, y de esto se les aplicó los criterios de exclusión y nos quedaron 62 pacientes, entre los cuales 40 eran controles y 22 casos, lo cual cumplía como con las expectativas de que tuviéramos 2 controles por cada caso, que sería lo ideal. El método de investigación que utilizamos se realizó una búsqueda en en la historia que tuviera tanto en el ingreso como en las evoluciones médicas, las notas quirúrgicas, los resultados de laboratorio y de imágenes diagnósticas. El análisis estadístico se realizó a través de un programa estadístico que es el SPSS, la versión 21. Las características tanto demográficas, clínicas e imaginológicas, en las cuales se realizó un análisis univariado, en los cuales se reportan como frecuencias absolutas y relativas para las variables categóricas, y aquellas variables numéricas se le reportó el promedio, la desviación estándar, la mediana y el rango intercuartil. La descripción de las indicaciones de manejo médico o quirúrgico que fueron determinadas por el neurocirujano que evalúa al paciente se realiza bajo los valores absolutos y porcentajes. Se describieron además los valores absolutos y porcentajes para cada método diagnóstico utilizado y los resultados de cada método diagnóstico. En cuanto a las variables cualitativas de los casos y los controles, se realizan la prueba exacta de Fisher para ellas, y para las variables cuantitativas se utiliza la prueba estadística de Whitney. Para las variables categóricas se calcularon los respectivos ORs crudos. En cuanto al análisis multivariado, lo que hicimos fue coger de esas características que de pronto tenían una P igual o inferior a 0.25, o sea, que podrían relacionarse con el cuadro de falla, pues, podrían relacionarse con los casos, y los llevamos a esas variables a un análisis multivariado para tratar de generar una asociación entre la falla del tratamiento y aquellas variables. Como ya les había dicho, las variables que se utilizaron fueron demográficas, clínicas y paraclínicas.
Y lo llamativo en este cuadro, que es la tabla número 1, es lo primero y es lo difícil de encontrar en los pacientes con casos y control. Entonces, los casos de control es bien difícil determinar que realmente los casos tengan que sean muy parecidos a los controles y a su vez en sentido contrario, por lo cual ustedes pueden ver que la gran mayoría, por decirles el 98% de las variables evaluadas dentro del estudio, que incluso aquí no las estamos poniendo, todas tienen una P no significativa. Entonces, realmente las variables que determinaron el cambio entre casos y controles, que de pronto tiene una P significativa diferencial, fueron el tiempo de evolución, como ustedes pueden ver acá, la temperatura, el momento del ingreso y el compromiso vertebral mayor del 50%. En cuanto a los procedimientos diagnósticos para los pacientes, como a todos se les realizó estos procedimientos diagnósticos, lo que llama la atención es que dentro del diagnóstico de falla de tratamiento es la persistencia de los cultivos positivos después de la terapia indicada por 4 semanas. Es decir, más allá del dolor, en nuestro estudio, más allá de los cambios imagenológicos, lo que determinó la falla en el tratamiento para estos pacientes es la presencia de cultivos, tanto en el tejido como en hemocultivos, de positividad para el germen. En cuanto a los resultados, como vieron en la tabla número 1, nosotros tuvimos 40 pacientes con éxito en la terapia y 22 pacientes quien no se tuvo éxito en la terapia. El promedio de edad de la población fueron 62 años. Aunque no hubo una diferencia significativa, ustedes pueden ver que la relación con la edad respecto a los casos y los controles no tiene como o sea, los casos son 58.5 años y los controles son de 64 años, entonces realmente la edad pareciera que no fuera un factor determinante en la falla de la terapia. 61.3% de los casos fueron de sexo masculino. Al comparar los casos y los controles, se encontró una mediana de edad que fue mayor, incluso con lo que habíamos dicho en los controles. Y lo otro que llama la atención, aunque no tuvo una diferencia significativa, fueron los marcadores inflamatorios. Marcadores inflamatorios para los pacientes que se les hizo control a las 4 semanas, en los cuales se evidenció una mediana de 12, perdón, a los controles, a los pacientes que se ingresan con su primer abordaje en el estudio, pues cuando ingresan al estudio, el primer hallazgo fue la PCR de 12.1 miligramos, ese fue el promedio, y los controles fueron de 9 miligramos de cilitro. Entonces, aunque no es significativa la diferencia, porque ambos cumplen los criterios de estar aumentados, se ve como cierta relación que nos obliga a pensar en que a mayor proceso inflamatorio o a mayor respuesta inflamatoria existe como mayor riesgo de que existe una falla de la terapia. Con respecto a la mortalidad, en nuestro estudio la mortalidad fue de 3.53%, el 32.3% presentaron algún tipo de déficit neurológico, el principal déficit neurológico encontrado fue motor, y los factores de riesgo no distan de lo que nosotros encontramos en la literatura para la presentación de la espondilodicitis, el cual fue diabetes en un 50%, antecedentes de infecciones urinarias en un 27%, en cuanto a la TB pulmonar en un 9.6% se asoció con los pacientes que tuvieran espondilodicitis, pero nosotros sabemos que en la literatura ya hay datos que dicen que en cuanto nosotros encontramos una espondilodicitis puede existir hasta en el 40% una TB pulmonar activa. Enfermedades reumáticas del 8%, los pacientes con enfermedad renal en diálisis 25%, el consumo de inmunosupresores el 12%, o aquellos pacientes que tienen alguna comorbilidad que sea inmunosupresora como VIH, alcoholismo, endocarditis infecciosa. En cuanto a las variables, ya les había mencionado que estas son como las 2 variables que cumplen como nuestros objetivos y por eso fueron metidas en análisis multivariado. En el análisis multivariado lo que alcanzamos a investigar fue que el tiempo de evolución antes de la consulta, la temperatura y el compromiso del cuerpo vertebral y los cultivos de tejido positivo son factores asociados a mayor riesgo, a mayor OR para la falla del tratamiento médico quirúrgico y de espondilodicitis en cuanto a hacer los casos. Sin embargo, en el análisis multivariado se asoció solamente el compromiso vertebral y el tiempo en evolución. Cuando decimos tiempo y que tienen una P significativa, decimos que los pacientes que tienen mayor de 6 meses de evolución de los síntomas tienen pues una probabilidad más alta de fallar a las 4 semanas estándar que se le da a estos pacientes de tratamiento
médico con terapia antibiótica, dirigida o no dirigida. En cuanto al compromiso vertebral, encontramos que aquellos pacientes que tienen compromiso en mayor del 50% en una resonancia, tanto en el T1 como en el T2 del cuerpo vertebral, estos pacientes tienen una probabilidad de falla mayor que los pacientes que no tienen este compromiso del cuerpo vertebral, en los cuales la infección quizá se encuentre en los platillos terminales y en el disco. Esto es los hallazgos cuando los sometimos al análisis multivariado, los trajimos del análisis univariado y los sometimos al análisis multivariado y miren las características que nos dan. Y lo mayor de todo fue que el compromiso vertebral tiene hasta 13 veces más posibilidades de fallar que aquellos que no tienen el compromiso vertebral de mayor de 50%. Compañero Jaime. Muy bien. Entonces, para ir concluyendo, al hacer un cotejo de los hallazgos encontrados con lo de la literatura, vimos que en cuanto al comportamiento demográfico, había mucha similitud, específicamente hablando de la edad de compromiso, el género y la presencia de factores de riesgo. Encontramos también que el 17% de esta población evaluada en las revisiones encontramos un registro de fallecimiento. Esos fueron 11 pacientes aproximadamente. Todos los diagnósticos se realizaron a través de imaginología, como lo habíamos dicho. Hoy en día se considera la resonancia como un estudio diagnóstico. En cuanto a la parte microbiológica, el Staphylo aureus meticilino sensible fue el germen más frecuente. Sin embargo, cuando agrupábamos por gérmenes o por tipo de gérmenes, utilizamos particularmente el aureus versus los no aureus, y el otro grupo fue 2 veces más frecuente que el aureus propiamente dicho, y era de esperarse, ¿cierto? Siguiente. El retraso en el diagnóstico fue un factor, como lo mencionó Rubén, bastante relevante, que nos llamó mucho la atención. Algunos autores concuerdan o concluyen que el retraso en el diagnóstico puede aumentar el doble la probabilidad de falla del tratamiento o resultados desfavorables en estos pacientes, y nosotros encontramos que los pacientes que tenían falla en promedio duraban 6 meses desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico, versus los pacientes que tuvieron buenos desenlaces, que en promedio tenían 3 meses de síntomas. Siguiente. La fiebre fue mucho más frecuente en los pacientes que presentaron falla. Este fue el promedio pues, de temperatura que encontramos de 38.6 en los pacientes casos versus los pacientes controles. No logramos evidenciar entonces una alteración neurológica que como factor determinante de falla, indicando específicamente que fuese más frecuente en los pacientes de los casos. Y como lo ha mencionado de forma reiterada Rubén, el compromiso del 50% del cuerpo vertebral se vio de forma consistentemente más frecuente en los pacientes casos, incluso hasta en un 60% de estos, lo que nos lleva a la pregunta es de si esto se debe probablemente a una mayor virulencia o agresividad bacteriana que pudiera explicar, o también pues un tratamiento subóptimo al momento de indicar el tratamiento quirúrgico en esos pacientes. La diabetes y la falla renal en hemodiálisis no mostró una relación consistente con mayor frecuencia del fracaso terapéutico, que en comparación con estudios de mayor número poblacional marca una diferencia, ¿cierto? Los pacientes que fueron llevados a instrumentación hubo una tendencia a mostrar un mejor resultado al final. El doble de los pacientes instrumentados tuvieron buenos resultados. Esto también nos llamó la atención. No tenemos una explicación clara, pues podemos teorizar que se debe a la disminución de la inestabilidad que se genera en esos pacientes. Pues se considera que disminuir la inestabilidad en la columna en un paciente infectado puede ayudar o facilitar a la llegada de antibiótico en esta región y mejorar la respuesta a la terapia, y esto lo encontramos, aunque de una manera no estadísticamente significativa, lo encontramos en nuestro estudio.
Se logró identificar entonces un mayor número de fallecidos pues, en los pacientes casos, como lo mencionó el compañero Rubén. La mortalidad en nuestro estudio fue de 3.54 pacientes al año, que es comparable pues, con otros estudios. Las limitaciones de este estudio son inherentes al diseño metodológico. Es evidente entonces que un diseño retrospectivo no es el ideal para generar recomendaciones de impacto. También el bajo tamaño muestral pues también disminuye la precisión de los resultados dados los métodos de análisis que utilizamos, específicamente para los modelos multivariados por el número de variables que incluimos. La falta de aplicación de escalas de funcionalidad también la consideramos una limitante pues para este estudio, dado que es algo inherente en los resultados de los tratamientos de estos pacientes y es un objetivo claro que se busca una vez decidimos tratar a pacientes con espondilodisquitis y pues consideramos que nos faltó de alguna manera agregar escalas de funcionalidad. Siguiente. Y concluimos diciendo entonces que este estudio nos permitió caracterizar la población de nuestra zona que padece o que se han presentado con espondilodisquitis entre el 2015 y el 2019 en dos institutos de alta complejidad y con afluencia de pacientes en la región. Existen bastantes similitudes demográficas en comparación con estudios internacionales. Logramos identificar como hallazgos importantes y pues que considero que son novedosos también, que la demora en el diagnóstico, la presencia de fiebre al ingreso y el compromiso vertebral mayor del 50%, específicamente hablando del colapso, son factores que predisponen a una falla del tratamiento. La falla del tratamiento pues aumenta el riesgo de muerte de manera significativa y que se requieren pues estudios con mejores diseños metodológicos para generar recomendaciones de alto impacto en la clínica. Muchas gracias. Está con el... Sí, perdón, que me pareció un trabajo interesantísimo. Siempre hemos tenido dudas si los pacientes que tienen un colapso arterial importante los debemos operar rápidamente porque hemos considerado que esa inestabilidad perpetúa la infección y recientemente nuestra idea es operar los pacientes, ese tipo de pacientes entre 15 días y 3 semanas después de iniciado el tratamiento, pero me parece que esto nos refuerza esa conducta que estamos llevando actualmente. Adelante, Daniel, usted que participó en el trabajo también, ¿qué comentarios tiene? Pues buenos días. Pues lo primero es felicitar pues a Jaiber y a Rubén pues por el trabajo. Yo sí, pues yo revisé el trabajo previamente. Siempre me quedaron algunas dudas que son difíciles de digámoslo así, de limar para algunos trabajos de forma práctica. Yo sí les voy a preguntar algo porque ahorita cuando viendo la exposición creo que yo dejé pasar también, pero la idea de estos trabajos es que el ánimo no es no equivocarnos, sino mejorar. Entonces, pues yo creo que también es equivocación mía, pero yo sí quiero preguntarle a Jaiber y a Rubén ¿por qué decidieron meter la tuberculosis dentro de los pacientes? Eso es tengo como 3 preguntitas. ¿Por qué no la excluyeron previamente? O sea, con el asesor temático. Profe, ¿cómo está? Bien, profe. Profe, no, los pacientes con tuberculosis no fueron incluidos dentro del estudio. Eso fue algo, pues, Bueno. de agitación. Es que lo vi ahí en la presentación, entonces de pronto me asusté porque eso podría ser un factor de confusión muy grande para, para una falla terapéutica, porque pues no se tratan igual ni nada por el estilo. Sí, la historia natural es diferente. Incluso en el estudio que usted tiene no aparece tuberculosis, aparece dentro de los criterios de exclusión. Ok, eso entonces ahí salimos. Lo segundo, yo creo que nos faltó, porque esto de pronto es como lo vimos ahorita con el trabajo de Felipe, es un trampolín para ajustar los estudios, mejorarlos y llegar a verdades, ojalá pues, o al menos aproximarse a ellas.
Entonces yo creo que nos faltó una variable muy importante que de pronto es un factor de azar, o sea, divide los grupos o puede dividirse muy azarosamente, y es que no metimos el régimen antibiótico. O sea, es decir, si a nosotros siempre nos ha quedado como una duda, o sea, y a uno como neurocirujano cuando pasa ronda, desde el punto de vista práctico, y de ahí es que surgen las preguntas, es cuánto tiempo darle exactamente. Hay unos pacientes que se van con 4 semanas, otros que se van con 6, unos que les extendemos hasta 6 meses. El régimen antibiótico es muy variable, y al tener una variable que, valga la redundancia, varía tanto, yo creo que la debimos haber reflejado como una de las causas de variación entre los resultados. De pronto eso nos faltó un poquito. Yo creo que lo debimos haber incluido, y que valga pues, que conste en el récord que eso, el que vaya a seguir con este tema, que yo creo que es un tema muy interesante y lo hicieron bien, hay que meterlo en esto. No vi bien los porcentajes de germen aislado porque, o sea, sí vi lo del estafilococo aureus, los de no estafilococo aureus, pero yo creo que el aislamiento de germen es muy importante. Yo creo que debimos haber, como debimos, y hablo pues también por mí, porque las autocríticas son muy válidas, debimos haber metido más características radiológicas de cuánto era la colección, cómo le hicimos el tratamiento, cuántas veces lo lavamos y cuál era el germen aislado. Creo que eso son cosas como muy importantes al final para definir dónde cae un paciente cuando falla o no falla. Pero sí, como lo digo, es para el futuro, porque creo que el trabajo es muy interesante. Creo que vale la pena seguir con él. Muchas veces los trabajos buenos empiezan por esta clase de descripción y de preguntas, de ver los huecos donde uno hizo un trabajo pues con ganas, y yo los vi trabajar mucho. Felicitaciones. Listo. Yo quiero decir otra cosa que no sé si fue que me distraje un momentico, pero hay otra variable que a mí me parece muy importante, y es el porcentaje de resección del disco al momento del diagnóstico, porque me da la impresión de que cuando hacemos una biopsia percutánea, cuando hacemos una microdiscoidectomía, es probable que al que le hacemos la biopsia percutánea no tenga un resultado tan favorable. Como les digo, no sé si me distraje en ese momento, pero no sé si esa variable está incluida. No está incluida, y yo creo que es una muy buena variable. El paciente que se le hace biopsia percutánea versus el paciente que se lleva microdisectomía, creo que sería una buena variable para meter. Profe, qué pena. Nosotros en la tabla de la evaluación de los datos tenemos variables que de pronto no metimos dentro del diagnóstico, que fue un error de la presentación realmente. Tenemos dentro de las variables, si quieres se las presento. Tenemos método de toma de la muestra, si fue disectomía o si fue por biopsia percutánea. Excelente. Tenemos presencia o no presencia al momento de la toma, o sea, si se hizo un tratamiento antibiótico empírico o dirigido. La otra variable que tenemos es si existía colección medida a través de un T2 y el contrastado, cuánto era el volumen de la colección. Que pensábamos, a mayor colección sin drenaje, la probabilidad de infección es más alta, pues de persistencia de la infección. Pero en la tabla, en el análisis univariado no lo metimos porque no nos, o sea, el error estadístico era como muy alto. Entonces, no, nuestro asesor epidemiológico nos recomendó como que no tuviéramos en cuenta esas variables, pero ellas están ahí en el estudio. Sí, Okay, en aras de hacerlo más práctico, y agradable para la presentación, porque pues sabemos que es de tiempo limitado, decidimos entonces no agregar eso, pero como Rubén lo menciona, sí se contemplaron en el diseño y en el momento de la adquisición de los datos. Están registrados. Ok, perfecto. Salomón, adelante. Hola muchachos, Jaime y Rubencho, felicitaciones. Gracias, están cerca del día de su grado. Bueno, ¿ustedes consideraron cuando hablaban de que había mayor mortalidad en los pacientes que no se operaban, que quizás hay una tendencia neuroquirúrgica, bueno, o en el cirujano,
a operar menos los pacientes que tienen mayor edad, que tienen más comorbilidades, pues para operarlos desde el principio. Y generalmente ese tipo de pacientes se dejan para tratamiento, simplemente pues tratamiento médico. Consideraron que esa era una de las posibles explicaciones también de por qué se morían más los pacientes que no se operaban, que simplemente por mayores comorbilidades, seguramente con una endocarditis importante o insuficiencia renal, anticoagulación, en fin, pues como uno de los factores que pudiera explicar ese resultado. Sí, profe. De hecho, eso fue lo que encontramos en los registros. Lo coincidente era que eran pacientes muy enfermos, la mayoría con comorbilidades como diabetes e insuficiencia renal en diálisis. Eran como hallazgos que se encontraron muy frecuentes en los pacientes que se deterioraron y llegaron al punto de la muerte. Siempre tratamos de que en el registro tuviéramos se pudiera como vislumbrar o al menos se pudiera identificar que la causa de la muerte estuviera relacionada con un proceso séptico y no por descompensación pues, de alguna otra comorbilidad o algo, complicación asociada a la hospitalización. Pero sí, lo que usted dice es verdad, sí eran pacientes que eran más portadores, o todos en realidad eran portadores de enfermedades debilitantes y más frecuentemente eran por diabetes e insuficiencia renal en hemodiálisis. Claro, porque siempre está esa delgada línea roja de tomar la decisión de que no opero el paciente porque está muy enfermo y se va a morir, o el paciente está muy enfermo, está súper infectado y séptico porque requiere un manejo quirúrgico más agresivo. Entonces siempre va a estar esa controversia, pues como balancear esos dos aspectos. Pero lo otro, profe, es que si usted bien se fija, la mayoría de los muertos fueron en el grupo de casos. En el grupo de casos, entonces todos esos pacientes al menos tenían un procedimiento diagnóstico tipo biopsia. Sí, al menos un procedimiento quirúrgico tipo biopsia. Aquí le hacemos de pronto una muestra de las variables que también pues, que dentro de los planes adicionales son el volumen de la colección, el conteo de los leucocitos, el número de vértebras afectadas, saber el comportamiento si era diferente, la infección por estafilo o no estafilo, falla del tratamiento. Es que realmente escogimos muchas variables y tratamos de sacarles como el cultivo de donde se toma la muestra, si es de tejido, de urocultivo. Tratamos de hacerlo lo juiciosamente posible para ver si lográbamos unos buenos resultados. Es algo que se podría extrapolar a otra población. Y así, profesor. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes dos, a Rubén y a Jaiber, nuestros primeros cirujanos chocuanos. Ha sido pues ya ustedes están prácticamente graduados, los felicito, lo mismo que a Juan Felipe, que empieza oficialmente su fellow en terapia endovascular. No me queda más que felicitarlos y agradecerles porque ustedes hacen grande nuestro servicio. Muchas gracias a ustedes. A ustedes, Gracias, principalmente, profesores. muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Feliz día para todos. Profesor Carlos Ruiz, de pronto tiene... Rubén, Jaiber, buenos días. Aprovecho, pues hemos estado como muy distanciados últimamente, pero aprovecho para felicitarlos por la finalización de la residencia. Espero que tengan muchas oportunidades laborales y un futuro muy, muy bacano y dentro de todo este esfuerzo que se ha hecho. Yo creo, no sé pues Rubén y Jaiber, si de pronto me imagino que compartieron algunos pacientes de la base de datos de San Vicente en relación al trabajo que hicieron Jonathan de la Cruz y Cristian, sí señor. Cristian, eso exactamente, que se hizo un trabajo comparando la biopsia abierta con la biopsia percutánea y se vio dentro de ese trabajo, que obviamente obedece
a una situación muy particular de nuestro medio, de pronto el tema de que a veces radiología no es como, pues puede ser un poco temeroso a la hora de tomar muestras, y yo sé que eso se ha desviado a que nosotros mismos hagamos la biopsia percutánea, pero dentro de este trabajo se encontró que rendía mucho mejor la biopsia abierta y el resultado clínico de los pacientes era mejor con la biopsia abierta en términos de conocer el gen, por lo tanto tratar más precozmente a los pacientes. Y cuando nos pusimos a revisar la literatura de eso, definitivamente dentro de la literatura, a pesar de que la biopsia percutánea pues, es un tratamiento menos invasivo, se habla de que esa decontaminación que de pronto mencionaba ahorita Salomón es importante para el pronóstico del paciente, ¿cierto? En términos de fallas terapéuticas. Entonces creo que también podría ser un elemento a considerar ahí dentro del trabajo de ustedes si la base de datos lo incluyó, porque es muy probable, pues estaríamos descubriendo el agua tibia, pero es muy probable que cuando uno hace una mejor decontaminación, un mejor lavado de ese interespacio, de pronto el tratamiento funciona mucho mejor. Sí, profe, nosotros miramos la metodología que ellos utilizaron, cogimos casi los mismos pacientes, de pronto un poquito de tiempo más largo, y eso que encontraron ellos se repite incluso en la León 13. Entonces, el estudio fue muy bueno y nos permitió a nosotros evaluar las características y también, o sea, encontramos lo mismo que ellos encontraron. Pensamos que el método, nosotros describimos los métodos por los cuales se tomaba la muestra, tanto biopsia como curetaje biopsia y como aguja a través de tomografía percutánea. Y pues por definición no lo pasamos a las conclusiones, pero sí observamos que aquellos pacientes que se les tenían mejor rendimiento cuando se les aislaba el germen y se les hacía un tratamiento dirigido, y aquellos pacientes que definitivamente tenían mayor del 50% del cuerpo comprometido, lo que había que hacer era pues lo que nosotros sugerimos, porque el estudio solo nos muestra que aquellos pacientes que tienen más del 50% van a fallar. Lo que nosotros sugerimos a partir de este estudio es que aquellos que tienen mayor del 50% comprometidos, pues se le haga si es el caso, un curetaje o de pronto un tratamiento un poco más agresivo, como vertebrectomías, no sé. De pronto tenemos que ser un poco más agresivos con estos pacientes y no dejarlos ir con 2 o 3 terapias, 2 o 3 semanas de tratamiento médico para la casa, porque van a fallar. Y la falla se relacionó directamente con la mortalidad de ellos. Ustedes me dirán de pronto si tienen alguna otra duda que nosotros pudiéramos aclarar. Yo no tengo más dudas, muchachos. Bueno, No, profesores, muy bien, Rubén. Muy bien. muchísimas gracias por todo. Pues no quedan sino agradecimientos a ustedes y a la Universidad de Antioquia por brindarnos esta oportunidad a nosotros como de diversas ciudades, de diversas regiones del país. Eh, Nosotros somos orgullosos de pertenecer a la universidad, orgullosos de ser chocuanos y poder nosotros brindarle un poco de nuestra cultura y obtener de cultura de ustedes y poder de pronto apoyar en los procesos que existan en la universidad. Muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias. ¿me pueden oír? Sí, señor. Bueno, sí, yo no pensaba hablar y felicitarlos, pues, pero siempre lo tengo que hacer. Cuando no lo hago, en mi cabeza queda, o sea, es una rutina, me parece que hacen presentaciones y seminarios muy buenos, pero de todo lo que hacen, me parece que lo más importante, pues, yo le mandé a Ignacio unas frases de Descartes que dice,
el que emplea demasiado tiempo en viajar acaba por tornarse extranjero en su propio país. Y eso, aplicado al entrenamiento médico, quiere decir que por más que se lean los mejores y todos los artículos que existan, con eso se logra ser simplemente como un turista, es ser un turista científico. Lo que hay que hacer es aprender de lo que se está haciendo, porque el que pasa por la residencia sin saber qué hizo y sin extraer conocimientos de eso, poca importancia tiene. Pero estos trabajos sí muestran qué es lo que se hizo y qué se hizo bien y se compara con otro. Eso me parece lo más importante. Entonces, bueno, felicitaciones. Gracias, profe.